Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, estamos para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito a que estudiemos la palabra de Dios, a que nos preparemos. La venida del Hijo del Hombre está muy cerca. Es tiempo importante, es tiempo de oro que nosotros debemos de entender y de prepararnos porque dice la palabra de Dios que no sabemos ni el día ni la hora y debemos de estar preparados siempre todo aquel que quiera alcanzar la vida eterna. Hoy veremos un tema que le hemos llamado la gran misericordia de Dios. Vamos a Juan 14, 15 al 21. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, le está diciendo Jesús a los discípulos que Él se va a ir, dice, pero les voy a mandar un consolador. Dice, y rogaré al Padre por ustedes si me aman. ¿Qué tenemos que hacer? Es amar a Jesús, amar a Dios. Amén. Se lo dice a los discípulos, pero esta palabra es para ti y para mí. Dice, no os dejaré huérfanos. Dios es misericordioso. Dice, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco, o sea, estaré con ustedes un poco. Y el mundo no me verá más. Está hablando de Jesús, el hombre. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, lo amará mi Padre, dice, y yo también le amaré. Amén. O sea, la palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, dice, Él no nos dejará solos, no nos dejará huérfanos. Amén. Porque Jesús es misericordioso y nos ama, te ama y me ama. Amén. Solo quiere que obedezcamos a su palabra. Vamos a Jonás 5, 4 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios, esta bella historia de Jonás. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cisilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cisilio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cisilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerán? Amén. Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad corrompida, era una ciudad perversa, muy grande, muy próspera, pero era una ciudad perversa donde había mucha maldad. Como en este mundo hay mucha maldad, hay mucha perversidad. Amén. Y Dios está molesto. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo, arrepiéntanse porque serán destruidos. Amén. No habla, Jesús no hablaba de la muerte carnal, como nosotros humanamente nos preocupa que muera nuestra carne. No, Jesús hablaba de la muerte espiritual, porque aún después de la vida, después de la muerte hay vida. Amén. Dice, desde el momento en que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde ahí tenemos vida y no moriremos jamás. Viviremos eternamente para gloria y honra de Dios en el cielo o en el infierno. Amén.
La decisión es de cada uno de nosotros. Si queremos hacer conforme a la voluntad de Dios, obedezcamos a su palabra. Jonás empezó a predicar, solamente les dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Amén. Y dice que las personas de Nínive creyeron a Jonás y sabían que Dios cumple su palabra. Y entonces, ¿qué hicieron? Se arrepintieron y el rey mismo ordenó que ayunaran tanto animales como personas, dice, y que se arrepintieran de sus mal caminos y de la rapiña que había en su vida. Amén. Entonces, es lo mismo que Dios nos dice hoy, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nosotros conocemos la maldad que estamos llevando a cabo y en esa maldad estamos muertos. Dios no vive en una persona la cual peca. Amén. Dios vive en un corazón que le ama, en un corazón que se aparta de la maldad. Amén. Ahí es donde vive Dios. Bien, vamos a Juan otra vez. Juan 11, 31, 37. Amén. Dice la palabra de Dios. En Juan 11, 31 al 37 dice: Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Amén. En donde vemos la misericordia de Dios aquí, en que se conmovió tanto de ver el dolor de María y el dolor de los amigos de Lázaro que había muerto, que estaban llorando, dice que lloró también. Amén. Dios se conmueve y a Dios le duele lo que nos pasa, pero Dios quiere que nosotros seamos personas alejadas del pecado, alejadas de todas aquellas cosas que nos dañan. Cuando vivimos en pecado, una familia donde hay pecado, donde hay maldad, una familia donde hay alcoholismo, drogadicción, donde hay problemas, donde hay odio, rencor, envidias y todas esas cosas, no se es feliz. En esa casa hay desgracia. ¿Por qué? Porque nadie es feliz. ¿Por qué? Porque cuando el padre o la madre o alguien vive una vida de tristeza, de todas esas cosas que mencioné, hay dolor en toda la familia. Pero cuando vive Dios en ese hogar, las cosas son completamente diferentes. Pero ¿cómo vive Dios en un hogar? Así no puede vivir así Dios. Dios vive en un hogar que se ora, que se lee la Biblia, en un hogar donde hay perdón, en un lugar donde hay amor. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Bien, vamos a Marcos 5. Amén. 5, 21, 43. Dice la palabra de Dios. Esta es otra historia hermosa. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, echó vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Qué grande es la misericordia de Dios, pero qué importante es la fe. Dice que esta mujer tenía 12 años, que padecía de flujo de sangre, y ella dijo: si tan solo tocara su manto, yo seré sana. Y dice que entre la multitud, porque había mucha gente, la tocó, pero Jesús se dio cuenta que le había tocado y dijo: ¿quién me toca? Le dicen los discípulos: todo el mundo te aprieta y te apachurra. ¿Cómo es posible que digas que quién te tocó? Pero él sabía que alguien había tocado su manto. Amén. Dice que cuando él empezó a preguntar, esta mujer se puso nerviosa y tuvo que decir la verdad. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo: ve, tu fe te ha salvado, sé libre de ese azote. Amén. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, Dios nos hace libre de los problemas que tenemos, de la esclavitud del mundo. Porque el diablo vino a matar y destruir, pero Dios nos vino a dar vida. Cuando nosotros empezamos a buscar de Jesús, ese vacío que hay en tu alma, en tu vida, que no lo llenas con nada y crees que haciendo esto, lo otro, aquello, lo vas a llenar, nunca lo llenas, ese vacío, porque ese vacío es el que ocupa Jesús de Nazaret en tu corazón, y Él es el que te dice: si tienes fe en mí, yo te hago libre de tu azote, yo te llevo a la libertad, yo te llevo a la felicidad, yo te llevo a que dejes esa vida amargada, esa vida de tristeza, esa vida que lo único que te está haciendo es dañarte a ti y a los que te rodean, y que te va a llevar a la condenación. Yo quiero hacerte libre y te quiero salvar. Y así mientras pasaba todo esto, dice que vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando lo que se decía, dice que volteó y le dijo: solo ten fe. Amén. Y vemos que él fue y hizo que Talita despertara. Amén. Que esta niña despertara. Dios es misericordioso. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios nos trae a la vida, porque todo el que está en el pecado está muerto. Amén. Entonces yo te invito pues a que busquemos de Dios. Vamos a Miqueas. Miqueas 7, 18, 19. Amén. Dice Miqueas 7, 18 al 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad,
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Dios tiene una misericordia infinita. Dios solo quiere que tú te arrepientas del camino que llevas, si estás en el pecado, y que lo glorifiques y que lo honres. Y Él se goza en eso, se goza al saber que tú lo buscas, se goza en saber que tú quieres amarlo, que tú quieres llevar una relación con Él. Dios se alegra, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Y cómo decimos que Dios nos ama? Porque murió en una cruz por ti y por mí y derramó su sangre y pagó por nuestros pecados. Solo quiere que tú lo reconozcas como Dios, creas en Él, tengas fe. Amén. Y dice que todos tus pecados serán sepultados en el mar, los pondrá en el olvido. Cuando venimos a Cristo, cuando reconocemos que hemos sido pecadores y que Jesús es Dios, que Jesús vino a darnos salvación y somos bautizados en el nombre poderoso de Jesús, en ese momento empieza una historia nueva, porque Dios ya pagó por todo lo que hayas hecho. Amén. Esa es la gran misericordia de Dios. Vamos a Juan 11, 38 al 44. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la resurrección de los muertos? Aquellos que resucitó Jesús. En una ocasión le preguntan, sus discípulos le dicen: muéstranos al Padre y te creemos. Y Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que están conmigo y todavía no me conocen? Dice: si no creen por la palabra que les digo, crean por las cosas que hago. Amén. Y Dios resucitó a los muertos, hizo andar a los paralíticos, ver a los ciegos, hablar a los mudos. Dios simplemente es misericordioso, es grande. El amor de Dios no tiene límite, es ancho, es profundo, es lo máximo. Dios es misericordia, Dios es amor, y Dios te ama y quiere resucitarte del pecado, porque todo aquel que no obedecemos a Dios, vamos directamente a la muerte, pero a la muerte eterna. Amén. Vamos a Lucas para concluir. Lucas 22. Lucas 22, 39 al 46. Con esto concluimos. Amén. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a los discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esa humillación que recibiste en este mundo. Dice que se fue al monte de los olivos, donde solía él en Jerusalén ir a orar cuando oraba a Dios. Dice, y preguntamos, ¿por qué oraba a Dios si él es Dios? Dice que él se despojó de todo poder y quedó como hombre. Jesús, el Hijo del Hombre, así dice la palabra de Dios. Jesús de Nazaret estaba sin ese poder. Pero si él hubiera querido, él tenía poder para destruir a todos los que lo llevaron a la cruz. Amén. Él dijo, nadie me quitó mi vida, dijo, yo la di. Y en esta ocasión, él va al monte de los olivos, dice, que empieza a orar, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No permitas que yo muera de esta forma tan horrenda que voy a morir, porque él lo sabía. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y dice que oraba y oraba más fuerte, porque tuvo miedo, porque era humano igual que tú, igual que yo. Amén. Vivía en este mundo, hijo de una familia, y allí vivía. Nada más que él era el Hijo de Dios y él era Dios. Amén. Y él es Dios y él murió y él vive. Y dice que cuando regresó donde estaban sus compañeros, dice que los halló dormidos a los discípulos por el cansancio y por la tristeza de lo que estaba pasando. Pero aquí vemos la gran misericordia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios mismo, hecho hombre, haya ido a la muerte de cruz, a derramar su sangre por ti y por mí? Y para que nosotros lo tomemos en nada, que haya hecho este universo, este mundo donde vivimos, que te dé la vida, me dé la vida, el aire que respiramos, el espíritu por el que vivimos, que es el soplo que le dio a Adán cuando lo formó de barro. Nosotros vivimos por Dios y vivimos por la misericordia de Dios. Y todo lo que tenemos, la vida y todo cuanto posees, proviene de Dios. ¿Acaso te has puesto a pensar en eso? ¿Has glorificado el nombre de Dios? Pero eso no es lo importante, porque lo de este mundo, en este mundo se quedará. Lo importante es, ¿has pensado en la vida eterna? ¿Has pensado en el gran sacrificio y en la misericordia de Dios hacia la humanidad? ¿Te has tomado el tiempo para decirle, Señor, gracias, te quiero conocer? Yo te invito. Es el mejor amigo. Él no traiciona. Y Él siempre está de tu lado, porque Él te ama. Y si estás en el mal camino, quiere que regreses, como el hijo pródigo. Amén. Dijo, volveré a mi padre, porque los empleados de Él viven mejor que yo. Cuando nos apartamos del Padre, estamos lejos de la salvación. Vengamos a Cristo. Cristo te ama. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.